he querido hacer durante estos 3 días, empezando desde anoche en la celebración de la Misa de la Cena del Señor. Una reflexión, les decía, consecutiva que nos permita a nosotros poder entender, tal vez de una manera nueva, tal vez de una manera, lo intento que sea así, más profunda, en el que cada uno pueda saber exactamente la razón por la cual nosotros venimos haciendo esta celebración, el significado auténtico de esos días del Tríodo de Pascua, y no sencillamente de todo aquello estético o todo aquello que pudiera quedar como folclórico durante estos días de la Semana Santa. Les decía que fundamentalmente quería que nos diésemos la oportunidad de reflexionar sobre 3 cosas que los filósofos han querido llamar las abstracciones del ser o las abstracciones del hombre. Alguien me preguntaba concretamente una abstracción, ¿qué es? Una abstracción es lo opuesto a algo concreto. Se los explico muy sencillo. Cuando usted ve a una persona que ama, está viendo concretamente lo que es el amor. Cuando usted piensa en el amor sin tener a quien amar, eso es una abstracción. Cuando nosotros vemos un muerto, un cadáver, eso es algo concreto. Cuando nosotros pensamos en la muerte sin ver el cadáver, eso es una abstracción. La abstracción es una idea. Lo concreto es eso que uno ya puede ver y tocar. Y les decía que las abstracciones del ser aplican de una manera perfecta a estos 3 días del Tríodo Pascual. Anoche, en la celebración de la misa, quise profundizar un poquitico, explicar un poco el significado del amor humano y el amor divino y la manera como Dios nos ama a nosotros. Entender hoy la muerte, pero no solamente desde la experiencia cadavérica. Entender la muerte no solamente viendo, tocando el cadáver de ese ser querido que en algún momento muchos de nosotros nos ha tocado vivir la experiencia y que hemos tenido que despedirnos. Pensar en la muerte. No es tan fácil pensar en la muerte, porque la muerte es un tema tabú, es un tema prohibido, es un tema que de alguna manera produce muchísimo temor. Pensar en ello, porque a lo mejor todavía hay algunas personas que consideran que pensar en la muerte es atraerla o desearla o adelantarla, cuando en realidad no hay tal. Pensar en la muerte es una necesidad, y creo que es una necesidad porque de alguna forma ella nos enseña a nosotros a vivir aterrizadamente la vida. ¿Por qué se los digo que vivir aterrizadamente? Porque cuando nosotros pensamos y filosofamos y tratamos de interpretar un poquitico la experiencia de la muerte, en el fondo nos estamos haciendo otra pregunta que es también igual de importante. Y es la pregunta de cómo aprender a vivir. Porque yo tengo la seguridad que solo en la medida en que nosotros sabemos vivir adecuadamente nuestra existencia, esta experiencia de estar ahora nosotros aquí, nos permite poder hacer el tránsito y dar el paso para cuando también nosotros tengamos que partir de este mundo siendo llamados a la casa del Padre. ¿Cuándo se vive la experiencia de la muerte de una manera dolorosa? ¿Cuándo aterra la muerte? ¿Cuándo asusta la muerte? ¿Cuándo duele tanto la muerte? En aquellos momentos en los cuales, consciente o inconscientemente, nosotros nos damos cuenta que la vida no la hemos vivido correctamente. Y eso es muy fácil comprenderlo y deducirlo, porque cuando en algún momento alguna persona, y sé que hay miembros de la comunidad que ya les ha tocado vivir esa experiencia dolorosa y esa noticia aterradora, cuando el médico dice, usted tiene un cáncer, el tumor suyo es un tumor maligno, está ubicado en tal lugar, es inoperable o le ha hecho metástasis. Cuando uno escucha una noticia de esas, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es, me voy a morir.
Y siempre piensa uno, ¿y ahora qué voy a hacer con este tiempo que me queda? Los 3, 6 meses, el año, que calculadamente los médicos me han dicho que pueda prolongar mi existencia sobre la tierra, ¿qué voy a hacer? Y de pronto uno piensa en cosas que necesita hacer, porque a lo mejor uno las ha pospuesto durante mucho tiempo. Y las hemos pospuesto porque sencillamente como nosotros nunca pensamos que nos vamos a morir, siempre creemos que uno puede dejar para después esas cosas porque a lo mejor vamos a tener tiempo para ello. Al final podemos descubrir que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, que ha habido muchas cosas que han quedado inconclusas, que ha habido perdón que no nos hemos ofrecido, que ha habido amor en deuda que nunca hemos sabido darnos, que no ha habido oportunidad de abrazarnos muchísimo más, que no ha habido la oportunidad o el deseo de poder disfrutar un poco más la naturaleza, la vida, el atardecer, la puesta de un sol, el amanecer, todas esas cosas. Y entonces uno siempre yo quisiera tener un poco más de vida o tener una segunda oportunidad para poder hacer esas cosas que no he hecho. Morir no es fácil cuando no es fácil vivir. Y morir duele cuando ha dolido vivir. Por eso la única forma de nosotros poder desprendernos del temor, de la angustia de la muerte, que tengo la seguridad que así tiene que ser y que hasta allá tiene que llevarnos a nosotros la fe, es en la medida en que vivimos, como les decía anoche, la experiencia de sentirnos amados y la experiencia de amar. Y cuando les hablo de la experiencia de sentirnos amados y la experiencia de amar, no me refiero exclusivamente si ha habido alguien que en algún momento haya turbado tanto nuestro corazón, que nos haya inquietado la vida y que nos haya robado el sueño, como en esos procesos de enamoramiento. Yo quiero que nos pongamos a pensar en lo siguiente. ¿Usted cree que se puede llegar a morir realmente de amor? Muchas personas dicen que de amor no se muere nadie. Se los pregunto con otra preposición. ¿Usted cree que es posible morir por amor? Se los he preguntado de dos maneras diferentes. Morir de amor y morir por amor. Lo que hizo Jesús, ¿qué fue? Porque si nosotros pensamos en la muerte de Jesús, decir que morir de amor es un acto pasivo de la vida. Morir de amor significa que yo poco a poco dejo que mi vida se apague simplemente porque considero que hay alguien que no me ama lo suficiente y ya no quiero seguir viviendo. Eso es morir de amor. Y lo de Jesús no fue un morir de amor. Jesús no murió de amor. Jesús murió por amor. Porque lo de Jesús no fue una manifestación pasiva, sino una manifestación activa. Un amor activo, en donde Jesús no se dejó morir, sino que entregó su vida en una actitud de perfección, en donde Él dice, mira, voy a mostrarte a ti que sí es posible, a través de mi entrega, que tú tengas una vida nueva y una vida plena. Yo quiero hacer aquí un paréntesis para que podamos entender muchísimo mejor lo que les estoy tratando de explicar. Obviamente guardada todas las proporciones porque no hay punto de comparación. Pensemos en nuestros próceres, aquellas personas que han sido tan representativas, por decir algo, en nuestro país. Seguramente varios de ustedes recuerdan cuando lo aprendimos en la primaria, las palabras que Simón Bolívar pronunció antes de morir.
Palabras más, palabras menos, si la memoria no me falla, Bolívar dijo eso. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Si mi muerte sirve de algo, me muero tranquilo. Y nosotros hemos puesto en una consideración extraordinaria a Bolívar y lo consideramos un héroe de nuestra nación. Policarpa Salabarrieta, antes de ser fusilada, pronunció estas palabras más o menos. Pueblo indolente, cuán distinta sería vuestra suerte si conocieseis el don de la libertad. Ved que aunque mujer y joven, estoy dispuesta a padecer esta muerte y 1000 muertes más. Es decir, Policarpa en su momento también dijo, mi muerte quiero que contribuya para el don de la libertad. Guardadas las proporciones de estas dos personas que les acabo de mencionar, en donde cada uno de ellos sintió que su muerte contribuía para la unidad de la nación y para la consecución de la libertad, pensemos ahora en un rango y en una manifestación mucho más sublime y excelsa, la muerte de Jesús. Una muerte que fue producto del sentido absoluto del saber para qué se vivía. Una muerte que fue producto de entender que la plenitud de la vida no está en la larga vida y en los largos años, no está en la ancianidad, sino en el modo como nosotros hayamos sabido vivir los años que nos correspondan. Se calcula que Jesús pudo haber sido crucificado a los 33 años. Un hombre adulto, un hombre que le faltaba mucho tiempo para poder llegar a ser un adulto mayor, en la plenitud de su existencia, con escasos 3 años de ministerio público, porque fueron solamente 3 años, y que cualquiera podría decir cuántas oportunidades fueron truncadas con la muerte de Jesús, en que pudo haber hecho todavía muchísimas más cosas. Sin embargo, Jesús llega a la conclusión de que en su vida todo está consumado y que todo lo que tenía que haber hecho, lo hizo. Cosa que no nos pasa a nosotros. Y mañana tendré la oportunidad de hablar un poquitico sobre eso, sobre la tercera abstracción, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros para hacer las cosas que tenemos que hacer? ¿Y cuánto tiempo necesitamos que se prolongue la vida para sentir que la hemos vivido plenamente? Que era lo que yo les decía ahorita, cuando nosotros nos pueden dar la noticia de que nuestra vida se va a acortar, se puede acortar a causa de una enfermedad mortal. ¿Es posible que una muerte tenga tanto sentido? Simón Bolívar pensó, a punto de morir, que su muerte tenía un sentido. Policarpa Salabarrieta también pensó que su muerte tenía sentido. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿usted considera, siente en su corazón que la muerte de Jesús tiene sentido? ¿Y cuál es el sentido de la muerte de Jesús? Porque tiene que tener algo. Y yo voy a tratar de explicárselo de esta manera. Cuando Jesús lo detuvieron para procesarlo, la Sagrada Escritura nos narra a nosotros poco a poco todos los ultrajes que Jesús padeció. Lo golpearon en la cabeza, lo golpearon en la espalda, lo golpearon en sus brazos, lo azotaron. Lo golpearon en la cabeza significa que le maltrataron sus ideas. Lo golpearon en su espalda significa que maltrataron su fortaleza. Lo golpearon en los brazos significa que maltrataron su capacidad de trabajo. Es decir, todos los seres humanos en algún momento somos golpeados en nuestra cabeza, porque a usted, con su fe, en su fe, le pueden golpear y maltratar.
Cuando alguien golpea su fe, sus creencias, sus convicciones, sus principios, le está dando palo en la cabeza. Cuando alguien le quiere debilitar, cuando alguien quiere acabar con sus fuerzas, con sus ganas de salir adelante, lo que están haciendo es golpeándole las espaldas. Cuando alguien quiere minimizar la fuerza de su trabajo, cuando alguien le quiere explotar, lo que está haciendo es golpeándole sus brazos. Y de todas partes le sacaron sangre. Pero dice entre líneas el texto bíblico que cuando los soldados, para no dejar que los crucificados amanecieran hasta el día siguiente, que era la fiesta de la Pascua, decidieron partirles las piernas. Llegaron al primer ladrón y las piernas se las partieron. Llegaron al segundo ladrón y las piernas se las partieron. Pero cuando llegaron donde Jesús, no la partieron las piernas. Ustedes saben qué significa quebrar los huesos en un animal o en un ser humano. Los médicos que están aquí saben muy bien lo que se produce en los huesos. Se produce la médula ósea. Y la médula ósea es la encargada de producir la sangre. Y la sangre contiene la vida. Donde no hay sangre, no hay vida. Es decir, hubo una cosa que a Jesús no le pudieron quitar: su posibilidad de seguir a un muerto dando vida en esos huesos que permanecieron intactos. No crean ustedes que eso es una cosa aleatoria, casual. Tiene todo su significado. Porque ya la Sagrada Escritura había anunciado proféticamente que al Mesías no le tocarían ni uno solo de sus huesos. Y así lo dice la palabra de Dios. No le podían tocar los huesos, no le podían quebrar los huesos. Quebrarle los huesos a Jesús era haberle destruido la médula ósea. Y haberle destruido la médula ósea es destruirle la posibilidad de seguir produciendo sangre. Una sangre que nosotros entendemos produce vida en todo aquel que es tocado por ella. La sangre de Jesús la derramaron, pero no acabaron con la fuente de su producción. Por eso la muerte de Jesús produce vida. ¿Están escuchando? No es simplemente la resurrección de Jesús la que nos trae vida a nosotros. Es una muerte fecunda. Es una muerte que produce algo. Es una muerte que tiene su razón de ser. No es una muerte inútil. Porque nosotros a veces pensamos en la inutilidad de la muerte. Los filósofos se han devanado la cabeza pensando y reflexionando una y otra vez acerca del sentido y del significado de la muerte. Heidegger, un filósofo moderno, decía que el hombre es un ser para la muerte. Es decir, que para lo único que uno nace es para morirse. Y que la mayor desgracia del ser humano es morirse. Así habla alguien que no ha entendido todavía lo que significa vivir con sentido y morir también con sentido. Se trata de vivir entendiendo que la vida tiene una razón de ser, pero también se trata de morir entendiendo que la muerte tiene una razón de ser. Y si bien a nosotros nos duele la muerte de las personas que amamos y la muerte propia, también nosotros tenemos desde la palabra de Dios y desde la revelación de Cristo el descubrimiento que la muerte del ser humano no es un sinsentido de la existencia, sino una nueva manera de vivir en la presencia delante de Dios.
Nuestra fe tiene que sacar de nuestro corazón el miedo irracional que muchas veces tenemos nosotros frente a la muerte. Somos irracionales frente a ella. Morir no queremos. Vivir no lo pedimos. Nadie vive porque lo quiso. Todos morimos aunque no queramos. Por eso el apóstol San Pablo va a decir esto. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Porque tanto en vida como en muerte, somos del Señor. Está vivo, usted es de Cristo. Está muerto, usted es de Cristo. Ambas cosas pertenecen al Señor. La vida le pertenece, la muerte también. Y la muerte no lo desborda a Él, ni nos desborda a nosotros, porque somos seres para la eternidad. Y aunque en principio derramemos lágrimas y nos duela profundamente tener que despedirnos de una persona en cualquier momento, siempre tenemos que mover nuestra vida en la esperanza y de recordar aquello de que la muerte de Jesús, sus huesos que no fueron tocados, acuérdense siempre de eso. A Jesús le tocaron todo. Le tocaron la cabeza, le tocaron la espalda, lo abofetearon, lo golpearon. Pero dice la palabra de Dios, no le quebraron ni un solo hueso. Ahí está el significado de todo esto, hermano. En los huesos se produce la sangre engendra vida. Aún muerto, Jesús engendra vida en los que creemos en Él. Por eso, el día en que nosotros seamos llamados a la casa del Padre y que tengamos conciencia de ello, y ojalá tengamos conciencia de ello, y ojalá nos muramos sabiéndolo, nosotros podamos decirle también a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu. Abre tus brazos, papá Dios. Abre tus brazos para mí. Voy a tu encuentro. Voy a ti. Porque tú en Cristo venciste la muerte. Y con la muerte de Cristo me diste a mí vida. Acuérdense lo que dice Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, aunque se haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no muere para siempre. La muerte no es para siempre. No morimos para siempre. Pero eso sí, el día que se vaya a morir, asegúrese de haber amado y de haberse dejado amar. Solo así entendemos la unión entre lo que hicimos ayer y lo que estamos conmemorando hoy. La mejor manera de morir es habiendo sido amados, habiéndonos dejado amar por Dios y habernosla jugado por alguien, amándole hasta el último día de nuestra vida. Se lo voy a decir así, amigos. Muérase dejándose querer. Muérase amando a alguien. Así, su muerte también tendrá sentido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.